un fuerte aplauso en esta mañana. Bueno, buenos días. Yo espero no ser muy exhaustivo. Pido las disculpas del atraso de unos minutitos, sin culpar a nadie. Hace como un mes y resto que me dijeron que viniera, me dieron un horario, después hace como unos días me lo cambiaron, pero ya tenía otros compromisos, entonces hasta que me pude escapar. Quisiera hablar de este tema tan importante, sin embargo, no pudiese quedarme yo con la temática general del servicio que ustedes por lo general prestan en sus parroquias, que es muy necesario, pero que es muy bonito. Sin embargo, que como ahora lo hablaba el padre Enrique, me imagino que ya algunos grupos lo habrán mencionado, la dimensión social de la evangelización necesita un cambio de paradigmas. Esto no es algo nuevo que estemos hablando nosotros hoy, esta mañana. Es algo que acarrea la diócesis hace más de 26 años con el segundo sínodo diocesano, donde se nos exponía que no podíamos continuar única o exclusivamente con una pastoral de dimensión social en la cual nos hiciéramos cargo del asistencialismo, que por lo general es lo que la mayoría de nosotros realiza, a veces con algunos intentos muy loables, pero que es el camino necesario a seguir. Entonces, ustedes tranquilos que no les voy a hablar cómo se tiene que servir ni nada por el estilo, sino vamos a basarnos un poquito en la doctrina social de la Iglesia. Recordemos, por ejemplo, desde el corazón de la palabra, esta frase tan bonita: dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar lo encuentre en su servicio. De verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Entonces, el Señor siempre tiene que encontrarnos ¿en qué? En su servicio. Y uno de tantos servicios involucra la dimensión social. Es decir, el impacto para que cada una de las personas que entre en contacto con nosotros redescubra su dignidad humana, y no solamente la redescubra, sino sea capaz de vivir a partir de esta dignidad, no solamente sintiéndose imagen de Dios, sino también percibiendo a quien lo rodea como imagen vivísima de Dios. En esta misma línea tendremos un punto de partida que creo que todos lo sabemos considerar y que lo hemos escuchado, principalmente en los domingos de Cristo Rey. En verdad les digo que cuando hicieron a uno de estos mis hermanos, los más pequeños, esto también lo hicieron ¿con quién? Conmigo. Esta premisa de la dimensión social es importantísima. Lo que hacemos por otro en estado de vulnerabilidad, lo hacemos por el mismísimo Señor. Por aquello hay que ubicar la palabra vulnerabilidad entre comillas, porque todos de alguna manera ¿qué? Somos vulnerables. Vamos a ver algo sencillísimo. En las parroquias es muy común que a veces tengamos algunos equipos médicos, una cama especial, una silla de ruedas, unas muletas. Pero esa silla de ruedas, esa cama especial, esas muletas, ¿adivinen qué? Las podemos utilizar ¿quiénes? Nosotros. ¿Tarde o qué? O temprano. Entonces, lo que pensamos que es un elemento puede ser también para nosotros. De repente, decían aquí ahora la muchacha y la señora que comparten sesiones de acompañamiento psicológico. Nadie está exento ¿de qué? De ataques de pánico. La ansiedad, ¿la conocen? Sí, aunque sea la de mover el abanico hoy, ¿verdad? Sí, eso, una depresión, la pérdida de un duelo por el trabajo, por el cambio de comunidad, porque los muchachos se fueron a estudiar. Entonces, la vulnerabilidad forma parte de nuestra historia y hay que entenderla. Entonces, ¿quién es un buen servidor social? El que sabe reconocer que también en algún momento de su vida necesitará como mínimo del servicio
de otros. Recuerden ustedes que incluso el día que nos muramos, vamos a ocupar que 4 nos carguen en hombro, como mínimo. Y si nos echan en cenizas, que cuando menos alguien lleve la urna. Pero hasta ese mismo día vamos a ocupar de otros. Entonces, ¿quiénes son los primeros que deben redescubrir el servicio, no solo como algo hacia afuera, sino como algo hacia adentro? ¿Quiénes? Nosotros, con el gran problema que la mayoría de los servidores siempre lo contemplamos ¿hacia dónde? Hacia afuera. Y nos cuesta mucho entenderlo hacia adentro. Bien, ¿qué hay que hacer? Cambiar paradigmas. Entonces, estas reuniones, estas sesiones, estos encuentros, estos momentos compartidos, ¿qué necesitamos aquí? Crear un ambiente de confianza, transparencia, escucha. Ojo, qué importante esto. ¿Rendición de qué? De cuentas. No estamos hablando de un tema de un informe económico, que también se tienen que rendir informes económicos. Pero aquí es rendición de cuentas de cómo estamos trabajando. Valorar cuál es el norte. Nosotros no podemos decir, la pastoral social creció porque el año pasado entregábamos 20 diarios, este año 35. ¿Verdad? Porque estamos solamente tomando un elemento asistencialista. La pastoral social crece no en elementos cuantitativos, que también son importantes, pero de forma especial de elementos cualitativos. Entonces, hay que transformar los paradigmas. Todo bajo un clima de corresponsabilidad que suscite testimonio, misión, servicio y también santidad. Entonces, la propuesta del servicio, ¿seremos capaces nosotros de cambiar los paradigmas? ¿De retarnos? ¿De desafiarnos? Si no, perdón por el ejemplo, podríamos caer en el famoso sueño de Navidad, de algo que parece que loable, bonito, pero no deja de ser un elemento mercantil, utilitarista. No, hay que buscar cómo dignificar. Recuerden ustedes que San Vicente de Paúl, por ejemplo, que se le conoce como el padre de los pobres, San Vicente decía, solo por el amor con que entregues el pan, los pobres te lo van a perdonar, porque se los debías. Entonces nosotros cuando entregamos algo, no es que estamos de alguna u otra manera levantando la dignidad del vulnerable. No, le estamos diciendo, como hermano, comparto algo que nosotros como sociedad te hemos quitado, te hemos negado. Entonces esto nosotros no podemos perderlo de vista. Ahora mencionaban, tenemos bancos, los famosos bancos de ropa. Hay que ser sinceros, la dimensión social es de toda la comunidad, porque los bancos de ropa, ¿quiénes las traen? ¿Quiénes? Los feligreses, es la comunidad. La pastora social, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Distribuye. Entonces no nos engañemos tampoco, ¿verdad? La dimensión social tiene que tocar, adivíneme qué, el bolsillo. Papa Francisco, 2014, más o menos 2015, nos decía, la conversión también pasa ¿por dónde? Por el bolsillo. Entonces ustedes se pueden imaginar que yo recuerdo hace muchos años atrás, estando en unos procesos en México, que un padre nos explicaba en ese momento que él dice que la casa cural quedaba junto a la acera, que cuando él desayunaba se acercaba una persona, un hermano de la calle, y lo veía por la ventana. Entonces dice que él se dijo, de ahora en adelante este hombre comerá lo que yo como. Entonces de que llegaba el desayuno, entonces si le servían enchiladas o burritos, la persona, el hermano de la calle, comía ¿qué? Enchiladas y burritos, ¿verdad? De que para ser él un hombre ¿qué? Bueno, dice que como a los 2 meses de estar haciendo esto todos los días, llegó el párroco, se sentó y el hermano de la calle no llegó al momento de la mañana, llegó un poquito más tarde, cuando estaba ¿qué? El párroco. Entonces le sirven al párroco unos taquitos de pastor,
Y dice que la cocinera va y le sirve taquitos de pastor ¿a quién? Al hermano de la calle. Y pregunta, mujer, ¿por qué haces esto? Es que el padre me dijo que de ahora... Entonces le contestó el párroco, dígale al padre que si él quiere ayudarle a los pobres, les ayude con su propia bolsa, no con la bolsa de ¿qué? De la parroquia. Y nos decía este sacerdote, me di cuenta en ese momento que yo no ayudaba a los pobres, distribuía ¿qué? Lo que otros ¿qué? No. Y yo sé que cualquiera de nosotros podemos decir, el mejor insumo es la presencia humana, eso no lo vamos a negar, el servicio que nosotros prestamos, pero lo único que quiero que se lleven en este momento es que la dimensión social pasa siempre ¿por qué? Por el bolsillo. Entonces, padre, distribuimos sobres de la caridad, chanchitos de la caridad, lo que ustedes quieran. Usted se lleva el chanchito, usted lo engorda, usted se lleva el sobre, usted deposita. Esto es muy importante, porque si no, estaremos haciendo nosotros algo incoherente, por decirlo de una manera bastante educada. Entonces, el cambio de paradigmas es indispensable para un tema de servicio. Nosotros siempre debemos ubicar la dimensión humana de la evangelización. Otro ejemplo casual, imagínense ustedes en los comités que están allí en cada una de las parroquias. ¿Acaso no es cierto que hay alguien en el comité que usted dice, se fuera este? ¿Por qué se ríen? Yo cierro los ojos porque para que ahora Marco y Enrique confiesen, ¿verdad? Pero la dimensión social pasa por los hermanos que tengo ¿qué? A mi lado. Y si a mí me estorba, si me estorba alguno de mis hermanos, porque tiene carácter difícil, porque opina diferente, porque va a un ritmo muy distinto al mío, porque tuvimos formaciones en contextos diversos, vamos a ver, si me estorba ese hermano, la dimensión social no ha ni acercado mi corazón, ¿verdad? Hay un eclipse que no permite que la luz de la dimensión social llegue a mi corazón. Entonces aquí, si cortamos bien, ¿cortamos qué? Bien. Entonces hay una transición. Pregunto, a veces decimos, es que no hay una renovación en las parroquias. Hay personas, lo digo con mucho cariño, que llevan 20, 30, 40, 50 o más años en la dimensión social de la evangelización. Llega de repente algún muchacho que dice, eso no lo podemos llevar a mano, eso lo podríamos llevar ¿a dónde? En computadora. Y le decimos, usted no sabe, usted no sabe, aquí esto siempre lo hemos hecho ¿qué? Entonces la dimensión del servicio pasa por una valoración de conversión de procesos que nos permite valorar, evaluar y encontrar nuevos caminos y nuevos desafíos. A veces no es que no haya gente que quiera involucrarse, a veces es que los que nos estamos involucrados no nos gusta soltar la bola. ¿Y no nos gusta qué? Involucrar a otros. Hay que hacerlo atractivo. Entonces, esas situaciones tienen que ser valoradas. Si alguien quiere levantar la mano, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Esto con toda confianza. Este es un dilema grandísimo. Yo no sé cómo lo manejará acá la pastoral social en la diócesis, pero los principios de la doctrina social de la iglesia son muy complejos. Si usted se mete a un documento aparecen 5, se mete a otro documento aparecen 6, se mete a otro documento aparecen 7. Es muy complejo. Entonces, más o menos, el que ya empezó a leer este último documento, sí, pero ¿cómo se llama? Magnífica Humanidad. Sí, el que ya empezó a leerlo se dará cuenta que el Papa León toma 4 de estos y suma el de la justicia social, pero por aparte. Si nosotros nos vamos al compendio de doctrina social de la Iglesia, Juan Pablo II, él menciona los valores, el número 7, como la verdad, la libertad y la justicia en un conjunto.
Entonces yo los voy a mencionar así someramente porque no se trata esto de una formación de los principios, pero hay que tenerlos claros. El primero ya lo dijimos, el tema de la dignidad humana, desde su concepción hasta el deceso natural. Y cuando hablamos aquí de dignidad humana, se trata de todo lo que tenga que ver con el ser humano, en su ser y también en su quehacer. El segundo, el bien común, ¿verdad? No se trata aquí del bien de la mayoría, es el bien común, es la búsqueda del bien de todos. La subsidiariedad, si lo ubican, ¿verdad? Es este tema de cómo ayudar y promover a grupos, asociaciones, barrios, de alguna u otra manera subsidiarlos, no solamente a nivel económico, sino también de capacitación, de promoción, de ayuda, temas de emprendedores y demás. Eso es muy importante. La solidaridad, que creo que todos la entendemos, este llamado, el destino universal de los bienes, que es para ¿quiénes? Para todos. Sabemos que en el mundo hay la suficiente comida, ¿para qué? Para todos, pero no todos comemos. ¿Sí me entienden? ¿Ok? La participación, esto es importantísimo, no solamente a nivel político. A veces ni la participación en la vida de iglesia tenemos, ¿verdad? A veces es lo que el coordinador, ¿qué? Se lo sabe de memoria. Lo que el coordinador diga, lo que su merced nos disponga. Los valores de la verdad, la libertad y la justicia hoy se promueven muchísimo, inclusive desde el Vaticano. La libertad religiosa, que es tan importante y que tenemos que aprender también nosotros a respetar otros credos. La vía de la caridad, esencial. Y tenemos últimamente con el Papa Francisco la fraternidad, que inclusive tenemos una encíclica que se llama ¿cómo? Fratelli Tutti, y también el cuidado de la casa común, con la famosa ¿qué? Laudato Si. Entonces, hay estos 10 y alguien podría inclusive mencionar ¿qué? Otro. Pero en toda la doctrina social de la Iglesia iremos redescubriendo estos principios. ¿Por qué se llaman principios? Porque es como esta mesa, como si esta mesa tuviera 10 patitas. ¿Se apoya en qué? En todas. Y si a la mesa le falta una patita, la dimensión social no está llegando a su plena realización. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar en el servicio. ¿Claros hasta acá? Bien. Entonces, el servicio en los diversos ámbitos de la vida social. Nos dice Juan Pablo II, la presencia del fiel laico en campo social se caracteriza por el servicio, signo y expresión de la caridad, que se manifiesta, ojo, en la vida familiar, cultural, laboral, económica, política, según perfiles específicos, obedeciendo a las diversas exigencias de su ámbito particular de compromiso. Los fieles laicos expresan la verdad de su fe y al mismo tiempo la verdad de la doctrina social de la Iglesia, que encuentra su plena realización cuando se vive concretamente, vean qué bonito, para solucionar los problemas sociales. La credibilidad misma de la doctrina social reside en efecto en el testimonio de las obras, antes que en su coherencia e incluso su lógica interna. Nosotros podríamos sentarnos a hablar hoy de ideas muy bonitas, de propuestas que parecen magníficas, pero a la hora de la hora es el testimonio de las obras que de alguna u otra manera le da el rostro humano a la dimensión social que todos nosotros representamos. Bien, vamos a ver 4 ámbitos de servicio que de manera especial la doctrina social de la Iglesia pide que nosotros iluminemos. Vamos a ir en uno a cada uno de ellos. Primero, el servicio a la persona humana. Servicio a la persona humana. Nos dice Juan Pablo II, tiene que haber una promoción de la dignidad. Hago una aclaración teológica que es importante.
La dignidad es un valor intrínseco. Es decir, nadie me puede quitar a mí ¿qué? Nadie me puede quitar la dignidad. ¿Qué puedo perder yo? La capacidad de reconocer mi dignidad. Clarísimo, ¿verdad? O sea, nada ni nadie nos puede quitar la imagen de Dios. Nadie. Pero podemos perder la capacidad de ¿qué? De reconocer esa dignidad. Entonces todos, el Papa León, así como el hermano de la calle que puede estar ahora rebuscando unas moronas de pan en un basurero, ¿tienen la misma dignidad? Sí. ¿Qué puede haber el problema? Que quizá aquel hermano por su historia o sus circunstancias haya perdido capacidad para reconocerla. Entonces si nosotros le preguntamos, el hermano nos dirá: yo no sirvo, soy una cochinada, soy un desecho, a todo mundo le ¿qué? Le estorbo, yo ya no cuento. Y a veces no hay que ir a un basurero, podemos estar en una casa, un adulto mayor: soy un mueble viejo, a todo mundo le estorbo, mejor tatica Dios que ya me llevara. Cuidado si alguno de ustedes no ha pensado. Entonces es esto, la pérdida de la capacidad. Número 2, una renovación interior del espíritu cristiano. Esto es muy fuerte. Juan Pablo II dice que la renovación en los servidores, en los laicos, tiene que apuntar hacia la justicia y la caridad. Entonces, somos justos, somos caritativos, nos movemos hacia esas dimensiones. Pongo un ejemplo. Yo recuerdo, perdón si alguno se siente identificado, yo voy a cerrar los ojos mejor para que después caigo yo en tentación, ¿verdad? Recuerdo yo una vez una señora que hacía los paquetitos de comida y tenía entre los que le ayudaban a una familiar, era una sobrina. Entonces a la hora de repartir, repartía igual, arroz y arroz, frijoles, todo igual, ¿verdad? Pero usted veía, arroz 95 puntos, arroz 80 puntos. La leche, pinito, la leche sabe más. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Y nosotros pensamos que no, y a veces utilizamos hasta esa ¿qué? Esa lógica. Entonces yo lo único que quiero iluminar es que en el servicio de la persona humana, si no hay justicia y caridad, ¿qué diantres estamos haciendo en los diferentes comités de pastoral social? Tiene que haber esta lógica, es muy importante. El tercero nos dice el Papa, la búsqueda de la fraternidad, es decir, de ver en el otro, en la otra, mi hermano o mi hermana. Como mínimo, ahí en Turrúcares hay un señor que está un poquito perdido a nivel mental, que él se acerca y lo primero que le dice: este es hermano mío. ¿Sí? ¿Qué anda buscando? ¿La búsqueda de qué? De fraternidad, de aprecio, de sentirse valorado, querido. Entonces es muy importante porque creo que la mayoría de nosotros, para no ser uno general en esto, la mayoría de nosotros nos duele no ser tomados en cuenta. ¿O no? Imagínense ustedes en un chat de pastoral social donde siempre pongan hoy cumpleaños fulano de tal, y hay todos los mensajes, y de repente alguien dice: ay, hoy cumplía yo. ¿Y qué? Ay, nadie se acordó. Ustedes se ríen y se cantan soliticos, ¿verdad? El reconocimiento de la dimensión social, de la dimensión religiosa. El Papa Juan Pablo II dice que la dignidad humana comporta alguna relación con Dios y tiene que haber un respeto a la dimensión religiosa de las personas. Tarde o temprano podemos ayudarle a un testigo de Jehová, o le podríamos ayudar a quién, no sé, a un evangélico. Entonces nuestro puente no tendría que ser, vea que le estamos ayudando, usted debería hacerse ¿qué? Católico. Cuidado, ¿verdad? Hay una dimensión religiosa de las personas. La libertad de conciencia. En esto Juan Pablo II
trata de hablar de un tema que hoy es muy, muy fuerte, que es el abuso de conciencia de otros. Cuidado, no puede haber un abuso de conciencia de los ¿qué? De los vulnerables. Volvemos al principio inicial. Lo que hiciste por los más pequeños, conmigo lo hiciste. Lo que dejaste de hacer, también. La defensa de la vida, que todos lo sabemos, desde su gestación hasta su muerte natural, y la defensa de la familia y del matrimonio. No a ultranza, ¿verdad? No se trata de que nosotros entremos en unas discusiones. Se trata de un testimonio por medio de ¿qué? De las obras. De nada serviría que nosotros dijéramos, la familia es muy importante, si en casa pasamos como perros y gatos. De nada valdría la pena diciendo, es que el matrimonio es un sacramento fundamental si nos transgredemos en las relaciones en casa. Entonces, esto hay que meditarlo. El segundo servicio de los laicos es el servicio en el ámbito de la cultura. Vean qué bonito, nos dice el Papa, la cultura es aquello a través de lo cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre. Es más, accede más al ser. Eso es importantísimo, porque puede haber una moda. Una moda es un estrato cultural, pero no necesariamente construye ¿qué? Cultura. Puede haber una ideología. La ideología pertenece al sustrato cultural, pero no necesariamente construye ¿qué? Cultura. ¿Sí? Esto hay que entenderlo, ¿verdad? Inclusive hasta la música forma un estrato cultural, claro, pero no toda la música edifica el corazón del ser humano. Y por aquello, antes de que estén pensando que me refiero al reggaetón, no, ¿verdad? Hay un montón de formas, de letras que a veces desdicen a otras personas o maltratan a otros. Entonces, claro que eso tiene que estar ahí. La promoción de la cultura y la política desde el Evangelio tienen que ser iluminadas desde el Evangelio. Es nuestra tarea. También nos dice que la cultura tiene que poseer una dimensión ¿qué? Ética. Es decir, la cultura nunca puede perder la gama de los valores que nos representan. Y esto la dimensión social tiene que entenderlo. Hay un montón de situaciones que a veces no nos representan. El derecho a la cultura humana y civil, para que no se pierdan, en eso se refiere el Papa, a que las personas tenemos derecho a la educación, a la seguridad social, que tenemos derecho también a la salud, que tenemos derechos fundamentales que son intrínsecos también a nosotros y que la dimensión social tiene que ¿qué? Que promoverlos para que no se nos olviden. La búsqueda real de ¿qué? De la verdad. En eso se refiere Juan Pablo II al tema de aquellas ideologías que de alguna u otra manera hacen que el pensamiento se vuelva relativista y que nosotros digamos, ya, de por sí todo es ¿qué? Todo es ¿qué? Todo es lo mismo, todo es normal, así somos. Cuidado, ¿verdad? Está el respeto a la dimensión religiosa de la cultura. Ojo, toca el tema también de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, al servicio de la verdad y de la justicia. Ustedes se pueden imaginar que de repente nosotros prendemos la computadora y alguien dice, necesito, vean algo tan sencillo, necesito bajar de peso. Entonces pone alimentos que me permitan bajar de peso. Y de repente aparece, qué sé yo, el chocolate negro. Y entonces vemos ¿cómo es que se llama? Un video del chocolate negro. No sabemos nosotros en el fondo que ese video está ¿qué? Patrocinado por aquellos que venden ¿qué? Chocolate negro. ¿Sí? Entonces, en el fondo hay una manipulación de ¿qué? De la verdad. Y por ende también de ¿qué? De la justicia.
Esto es importantísimo, ¿verdad? El Papa en estos últimos días, con que la prensa trata de hacer un enfrentamiento de él con Donald Trump, aclara, o sea, yo no estoy en contra de Donald Trump. Yo trato de iluminar la dimensión social de la iglesia, que nos corresponde esto. No estoy desdiciéndolo a él, estoy evangelizando desde la raíz cristiana más profunda. Y después, la sana e integral educación, nos dice también el Papa que tiene que haber en nosotros un compromiso de la cultura para que padres, familias e iglesia formen en medio de una sociedad que deforma. ¿Sí? Vamos a ver algo sencillo en sus casas, creo que lo ven. De repente el chiquillo nos llega a hablar a los 10, 11 años de un tema de sexualidad que si no se lo explicó su profesor, ¿lo vio en qué? ¿En dónde lo vio? En YouTube, ¿verdad? Estamos para decir una de las plataformas, puede ser en tantas otras, pero nosotros tenemos que poseer la capacidad de una sana educación y ayudarle a las personas a encontrarlo. ¿Cuántos hermanos, por ejemplo, a veces no saben leer o qué? O escribir. ¿Cuántos hermanos a veces hay que acompañarlos a hacer un trámite y que inclusive otros se podrían aprovechar? Entonces, esto es dimensión social de la cultura. El servicio a la economía, complicadísimo este ámbito, pero es necesario iluminar la economía desde los principios de la doctrina social, ¿verdad? Sí saben qué significa economía, ¿verdad? Eco es casa, nomos es normas. ¿Es las normas de qué? De la casa. Ahí viene también ecología. Eco, casa. Logía, el estudio de la casa, ¿verdad? Entonces es muy importante cómo a esta casa a la cual hemos puesto normas, eso es economía, que esas normas estén iluminadas por los principios de la doctrina social. Hay que preguntárselo. 2. Discernimiento sobre los modelos actuales de desarrollo económico y social. Vea, hay que preguntárselo, chiquillos, que el comunismo, que el liberalismo salvaje, los modelos, todos tienen sus defectos y también tienen algunas cosas que se salvaguardan. Nunca la verdad está en los extremos. Siempre hay que buscar puntos más medios. Y la doctrina social de la iglesia lo que trata es de alguna otra manera decir, debemos promover desarrollo económico, ¿pero qué? Pero social. No todo desarrollo es desarrollo ¿qué? Humano, social. Usted me consigue agua. Entonces, no todo desarrollo posee esta situación. Y tenemos de alguna u otra manera que encontrar esta gran verdad. Nos habla el punto 3, economía con ética. ¿Qué significa? Que si la economía no apunta a la justicia, no apunta a la libertad, no apunta a la paz ni a la verdad, eso es un caos. Si nosotros, por ejemplo, ahora que está el estrecho de Hormuz, o la situación hace unos días más atrás, más compleja todavía allá en Ucrania, si sabemos que son exportadores de algunos granos o de algunos combustibles, cuando se transgrede la libertad y la paz, la economía sufre un ¿qué? Un caos. Entonces ya empiezan a decir, no hay materias primas. Y como hay escasez de semillas, ¿qué? Todo más ¿qué? Más caro. Entonces, no hay combustible, no llega el combustible, no llegan los contenedores al puerto de Moín. Entonces, las materias primas más caras. Y si es el combustible, entonces sube todo. Porque la leche la llevamos ¿qué? En carros, el transporte, ¿sí? Entonces, estos elementos son muy importantes. La doctrina social o nuestro trabajo está en iluminar estas cosas. Replantear la economía para que no haya desigualdad y exclusión. Qué difícil, ¿verdad? Que no sé cuántos precarios, me imagino que deben haber como unos 300 o más en Alajuela, ¿no?
Tiene que haberlos, ¿verdad? Y cuando hablamos de precarios, a veces inclusive aquellos caseríos que en la mayoría de nuestras parroquias hay, que son de tinte ¿qué? Pseudo marginal, que inclusive nosotros decimos, ahí es peligroso, ahí roban, ahí hay un narco que todo lo manda, ahí uno no puede entrar ¿qué? Tranquilo, ¿verdad? Ahí si el ministro extraordinario va a visitar, alguien tiene que quedarse en el carro, ¿verdad? Entonces, cuidado. Estos barrios tienen que ser iluminados. Y, ojo, promover asociaciones de inspiración cristiana. Es decir, tiene que haber este tipo de valores. No puede haber un altruismo, que es algo bueno, pero no es suficiente, ¿verdad? Tiene que haber un espíritu cristiano, es decir, no lo hago porque parezco bueno con él, lo hago porque soy su ¿qué? ¿Su qué? Su hermano. Por eso lo hago, no para parecer bueno, sino porque es mi hermano o mi hermana. Por ejemplo, mi hermano me ha traído agua. Muchas gracias. El samaritano. Gracias. Y entramos al último. Yo les prometí que no iba a ser exhaustivo. El servicio a la política. Con todas las mareas que tenemos a nivel. Vean, nosotros lo pensamos. ¿Que izquierdas o qué? O derechas. ¿Que centro izquierdas o centro qué? O centro derechas. Que nos movemos en estos péndulos. Cuidado, esto está ahí. Tiene que haber en el servicio de la política la búsqueda del bien común. Vean donde siguen apareciendo los principios de la doctrina social. Una promoción de una política con valores y al servicio de los más vulnerables. Llámese Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Llámese, no sé, tantos elementos que hoy están allí, pero está la política al servicio de los vulnerables. Y no se trata de quiénes sean los presidentes o los diputados, entonces, se trata de que los laicos tenemos que formarnos y también emprender servicio en estos lugares. Padre, es que a mí la política no me gusta, a mí la economía no me gusta, a mí la cultura ¿qué? No me gusta, pero es el ámbito de los laicos de forma especial. Y tenemos que poseer laicos en estos lugares, no para que voten a favor de una u otra cosa, sino para que iluminen desde el Evangelio. No sé si no me queda claro, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos años atrás, el tema del sigilo sacramental de los sacerdotes lo defendían más los evangélicos que los diputados católicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? No que alguien diga yo soy católico, sino que este católico viva bajo estos principios que son esenciales. Y en estos campos tenemos que tener personas que se preparen. Por eso es tan bonito cuando a un grupo de pastorado social, ¿usted en qué trabaja? Mi trabajo es recursos humanos. Bendito Dios. ¿Tenemos a alguien de qué? De recursos humanos. Tenemos que evangelizarlo. ¿Para qué? Para que después cuando despida a una persona no le diga palabras solamente bonitas y salga contenta, sino que de alguna u otra manera con los principios de la doctrina social sepa que tiene que comunicar una mala noticia que no depende de ella, pero puede iluminar. Que tenemos en los grupos un abogado o así, es muy importante. Las personas tenemos que aprender a involucrar a otros que se muevan en este tipo de ámbitos para evangelizarlos y que ellos también de alguna u otra manera incidan en los procesos de toma de decisión. El sano ejercicio del poder. En esto creo que todos lo entendemos. Desde un coordinador, que el coordinador sea como déspota, amargado, intenso, controlador. Sigo. Vamos. Un sano ejercicio del poder. Lo decía el Papa Francisco hace unos años también. El máximo poder que tiene el cristiano es servir. Y para eso estamos aquí, creo yo, esta mañana. Iluminar la política agnóstica y relativista. Nunca dice que rechazarla, ¿verdad? Ese no porque es ateo.
Nunca dice así, ¿verdad? O dice no porque piensa diferente a mí. No, iluminar la política agnóstica y también relativista. La promoción de los valores naturales, morales y sobrenaturales, ¿verdad? Los naturales son muy importantes, el alimento, la seguridad, el afecto, ¿verdad? Los valores morales también ya lo sabemos, la verdad, la justicia, la libertad, y los sobrenaturales importantísimos para nosotros, porque nosotros consideramos a la luz de la resurrección que trascendemos en el Señor y formamos parte de su vida divina. También superar la laicidad como autonomía con respecto a la ley moral. Vean, este elemento que suena tan técnico es algo muy sencillo. Algunos dicen, el Estado laico, por ejemplo, sí, bien, no hay problema. Una cosa es el Estado laico, otra cosa es la laicidad. ¿Qué es la laicidad? La laicidad es el gobernar sin ningún respecto moral. Todo es ¿qué? Todo es lo mismo, todo es permitido. Cuidado, esto hay que tenerlo ahí presente. El derecho a la libertad religiosa, que ya lo hablamos, y ojo, el número 8, discernimiento para elegir a quienes gobiernan, sin caer nosotros en ¿qué? En otras situaciones. Yo sinceramente estoy muy de acuerdo con que nosotros los padres no participemos en elementos de procesos políticos, ni que nos refiramos exactamente a políticos en homilías o demás. No tenemos por qué, pero sí tenemos que iluminar la realidad. Iluminar la realidad no es decirle a la gente por quién tiene que qué. No, eso sería un abuso ¿de qué? De conciencia. Y hay que cuidarse de los abusos de conciencia, pero sí estamos para iluminar a la gente y decirle a la gente, bueno, hay que pensar en esto, hay que pensar en la vida, hay que pensar en los pobres, hay que pensar en estas garantías sociales, hay que pensar en esto, y eso es muy importante. Pero no podemos confundir la homilía con un discurso ¿qué? Político, porque de una sola vez deformamos lo sagrado. No se trata de eso, pero sí estamos para iluminar, como hoy en la mañana aquí, que entramos en unas sanas discusiones, que iluminamos y que de alguna otra manera tratamos de encontrar puntos comunes. Y para terminar, pues algo sencillísimo que es también desde la palabra, para quedarnos con este sabor de la palabra. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por una multitud. Pues muchas gracias, no sé si hay preguntas.